Óigame, son las 8:05 de la mañana. Nuestro tercer invitado ya está con nosotros. Hablar del obispo administrativo de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, el doctor Ricardo López Ortiz, es hablar de un hombre con una trayectoria de sobre más de 40 años en el ministerio pastoral. Dios le ha bendecido de todas las facetas, a nivel familiar, a nivel ministerial, un hombre con una tremenda capacidad poderosa, un tremendo predicador, que cuando nos sentamos a dialogar sobre teología y sobre libros, la paso muy bien con él, porque ciertamente es un apasionado de la lectura. A mí me gusta también la lectura y nos ponemos a tener estos diálogos y de verdad que es una manera tremenda. Hoy, en la mañana de hoy, es un tremendo gozo y un tremendo placer tener a nuestro obispo con nosotros para hablarnos sobre la importancia del mentor, que es el nombre de esta sección, la importancia del mentor en la vida de los pastores y las pastoras. Obispo Richard López, bienvenido a Tertuhablemos. Qué bueno que está con nosotros. Muy buenos días para ti, para todos los amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio tan importante. Así es. Que no tiene reversa. En este tiempo de lockdown y de la pandemia, Dios ha bendecido a la iglesia a través de la tecnología, muy especialmente a través de las plataformas digitales, y te está usando a ti también como una bendición para el ministerio en todas sus formas, a través de estos medios. Saludos a todos, saludos a nombre de mi novia eterna, que está por ahí ya como la hormiguita. Nuestras esposas son como las hormiguitas. Así es. Se están moviendo continuamente. Así, a nombre de ella, a nombre de mi hijo, de toda mi familia, a nombre del ministerio de la Iglesia de Dios en Puerto Rico, vayan nuestras bendiciones para todos y todas. Qué bueno, obispo, que usted esté con nosotros. Ciertamente es una tremenda bendición y poder tener un diálogo de la importancia de los pastores y las pastoras. Me parece que es un diálogo determinante e importante. O sea, el poder establecer el que haya un compañero en el camino de algún pastor y pastora, me parece que esto tiene grandes y profundos beneficios para los mismos. Todos y todas en alguna manera hemos sido influenciados por algún mentor, especialmente este servidor. Todos mis pastores fueron mentores. Dentro de ellos tenemos a Víctor Pagán, tenemos a reverendo Francisco Pérez, que ya mora en la presencia del Señor, y profesores también que influenciaron la vida de uno en la formación ministerial, como lo es el doctor Wilfredo Estrada Adorno. Y hablando de mentoría, este concepto surge, sus raíces son bien atrás, bien atrás. Fíjate, hasta bien atrás que llega hasta el poema o la escritura, la obra literaria Homero, Odisea, mejor dicho, que escribe Homero en el personaje de Atenea, que se transforma en un anciano llamado Mentor, y ella, al ser transformada en este personaje Mentor entonces aconseja y orienta a Telémaco, un joven algo inexperto para enfrentarse a sus procesos difíciles de la vida. Ahora, desde la década del 70 es que se convierte en una disciplina estudiada, conocida en el idioma inglés como mentorship. Así que un mentor es una persona que está cualificada tanto desde el punto de vista de la experiencia como del conocimiento para orientar a otros de menos experiencia. Fíjate que puede ser una persona ya madura, como lo puede ser un joven. Especialmente en este tiempo donde los pastores han sido mentoreados por jóvenes expertos en la informática y en la tecnología. Así es. Que los han orientado y los han capacitado para poder entonces los pastores expresarse, traer sus reflexiones, sus predicaciones, sus orientaciones a la comunidad de fe.
a su rebaño, a las ovejas. Pero me llama la atención la persona de Jesús como el gran mentor. Excelente. Hay un libro, de hecho, que lo compartí contigo, que estoy por conseguirlo, todavía no lo he leído, pero sí tengo muy buenas referencias de él. En inglés se titula Mentor Like Jesus, His Radical Approach to Building the Church. Es decir, Jesús como mentor y su aproximación o acercamiento radical en la construcción o edificación de la iglesia. Y Jesús es el gran mentor. Vamos a verlo dentro del contexto de sus discípulos. Por ejemplo, Juan, el evangelista Juan, nos presenta en su evangelio las palabras de Jesús a sus discípulos. Cuando se dirige a ellos, les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Más que enseñar la verdad, Jesús, como mentor, se preocupaba porque sus discípulos mantuviesen una actitud correcta hacia Dios y hacia el ministerio que iban a desarrollar. Jesús se estaba preocupando porque sus discípulos desarrollasen unas convicciones profundas y como mentor utilizaba un método. Jesús, el Señor utilizaba un método y quiero compartir con ustedes ese método, y es el método de la pregunta dialógica. ¿Y qué es la pregunta dialógica? Pues la pregunta que se da en el diálogo, cuando se mantiene un diálogo con una persona o con varias personas. Así que Jesús utiliza el método de la pregunta y lo hace en muchas ocasiones. Lo vamos a ver en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Porque un mentor no solo dice, enseña y predica, sino que pregunta. Busca que aquel que está siendo mentorado piense. Es decir, que la pregunta va a generar en el mentorado unas preguntas y va a hacer que piense, que pueda encontrar sus propias creencias y además encontrarse consigo mismo. Fíjate, es parecido a lo que presenta Paulo Freire, ¿no? En su enseñanza. Paulo Freire escribe 2 libros, Pedagogía de la Esperanza, ¿ah? Y La Pedagogía del Oprimido. Y utiliza ese método de la pregunta. Y Jesús, durante su mentoría, hizo reaccionar a las personas que enseñaba con sus preguntas. Por ejemplo, mira, el evento de los 10 leprosos, que Jesús los sana, pero solamente uno es el que regresa para expresar su agradecimiento. Y ese que regresa es un extranjero. Sí. Entonces Jesús pregunta, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces se dirige y le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Al Jesús preguntar, no necesariamente estaba esperando una respuesta de aquel que regresó, que había sido sanado, sino que Jesús estaba mentoreando a sus discípulos. Aunque le hace la pregunta al que fue sanado, pero se está dirigiendo a los que están recibiendo su cátedra, ¿no? Preguntó por los 9 restantes porque eran de la misma tierra a la que pertenecía Jesús y sus discípulos, y estos no regresaron para expresar su gratitud al Señor. Así que esta pregunta que hace Jesús haría pensar a los discípulos acerca de aquellos a los cuales iban a mentorear cuando Jesús no estuviese con ellos. Y era
para hacerles entender a los discípulos a quienes ellos se estarían enfrentando y que en muchas ocasiones no serían apreciados. Que la pregunta los hace encontrarse consigo mismo y pensar, bueno, esto está ocurriendo con Jesús, ¿qué ocurriría cuando nos tocase a nosotros? Obispo, le quería preguntar, perdona que le interrumpa, sí. y porque lo que usted está trayendo me parece que es formidable. La información que usted está trayendo es poderosa. Pero la pregunta que le quiero hacer, y espero no salirme de su línea de pensamiento, pero que me parece importante poder mirar esto, y le hago una pregunta, utilizando el modelo que usted está. Déjame yo también hacer una pregunta. ¿Por qué entonces, en términos de los pastores y las pastoras, por qué para un pastor y una pastora muchas veces se le hace tan complejo el primero, el poder permitir que alguien sea su mentor, y lo segundo es que le haga preguntas y que el pastor o la pastora pueda entrar en ese proceso de reflexión, de desahogo, de análisis y hasta de poder hablar y al dar la contestación a esa pregunta? ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones los pastores y las pastoras vivimos encerrados, encerrados en que yo no quiero, ¿verdad?, que nadie entre en mi vida, en mi mundo, nos mantenemos y de alguna manera queremos estar fuera de esa realidad. Pero la importancia, si vemos en el modelo de Jesús, que Jesús hace preguntas, que Jesús está haciendo, ¿verdad?, unas cosas específicas de manera intencional. ¿Por qué a nosotros los pastores se nos hace tan complejo esto? Bueno, número uno, fíjate que el mentor es una persona con influencia y no tan solamente es el mero hecho de la pregunta, sino el acercamiento. Claro. Nos hace falta personas de influencia que tengan al mismo tiempo el carisma de tener el acercamiento. Yo creo que hay ministros que carecen de personas de influencia capacitadas que puedan tener ese acercamiento, ¿verdad?, con amor, con cariño, que el mentor pueda colocarse en la posición del mentorado. Y de hecho, esa es una de las características. Es correcto. Que tenga esa capacidad de ponerse. A lo mejor ese pastor o pastora no se abre a otro por las experiencias que haya tenido en el pasado, ¿no? El elemento de la confianza. Pero los buenos mentores tienen esa capacidad de influenciar y de provocar y de generar confianza en otros. Fíjate que hay mentores formales y hay mentores informales. El informal es el que no posee la estructura, pero el formal sí es el que tiene la estructura. Muchos ministros o ministras, ¿verdad?, tienen ese shield, ese escudo, ¿no? No permitiendo el acercamiento, pero por parte del mentor va a tener la capacidad, por su poder de influenciar, de que ese escudo se caiga. Excelente. Y es la confianza, ¿verdad?, que pueda tener, que pueda emitir, que pueda provocar ese mentor para con los demás, que los tenemos. Definitivo. Definitivo. Sí, pero que entonces el pastor o la pastora debe ser lo suficientemente humilde para poder permitir que, aunque haya recibido quizás situaciones en el pasado que le hayan mantenido y que no quiera compartir, ¿verdad?, y abrir su corazón, pero debería entonces el pastor o la pastora ser suficientemente humilde en poder reconocer que en la vida ministerial necesitamos a alguien de esa influencia, de ese carisma, y poder identificar a esa persona que nos pueda acompañar en el camino. Sí, hoy en día tenemos jóvenes, damos gloria a Dios por eso. En mi experiencia como obispo de esta iglesia, los jóvenes ministros tienen mucha apertura. Por ejemplo, mira, yo
hace como 3 años atrás, fui a predicar al aniversario pastoral de un compañero nuestro en Mayagüez. Y después que se terminó el culto, hubo un ágape y pasamos entonces a la parte superior y allí habían, pues los hermanos estaban compartiendo y en la parte de atrás había un grupo de jóvenes en una mesa que tan pronto cuando yo entré me llamaron y me dijeron, obispo, véngase con nosotros. Y me senté con ellos a compartir y ellos me dijeron, queremos que usted nos narre, nos cuente cómo el Señor lo llamó. ¿Ah? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y yo compartí con ellos y cuando terminé me dijeron, queremos decirles que estamos listos en cualquier momento que usted nos quiera llamar para ocupar alguna posición o pastorear una iglesia. Estamos listos. ¿Sabes qué, Jesús? De esos jóvenes, hay 3 ya en el ministerio. Excelente. Pero tuvieron esa apertura, ¿no? Para que el obispo llegara hasta donde ellos, ¿verdad? Y compartiese esa experiencia. Hay 3 preguntas también que el Señor le hace a Pedro, ¿te acuerdas? Claro. Pedro estuvo bajo esa mentoría de Jesús. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 18, después de Jesús haber cenado con los discípulos, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te sabes amo. que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quiere? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñía e iba donde quería, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Así que Jesús no le pregunta a Pedro para que Pedro se sintiese frustrado o se sintiese triste, sino que estaba funcionando como un buen mentor. Estaba haciendo pensar a Pedro para que comprendiera cabalmente cuál era su rol. Y los discípulos habrían entonces de darle seguimiento a esa labor de Jesús, a ese rol de Jesús. Pedro sería mentor para otro. Fíjate, a través de esta pregunta es como una confrontación, ¿no? Te vas a encontrar en el futuro también en esta misma posición que yo estoy. Y a través, como te dije, de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver a Jesús haciendo muchas preguntas porque era un rol bastante importante, bien importante en la vida de Jesús. Obispo, permítame decirle un comentario. Tengo gente que me está escribiendo en la página y es importante que los podamos mencionar. Por ejemplo, el pastor Javier Pacheco Guzmán nos dice saludos, obispo Richard López, y al pastor Jesús Sevilla desde Coamo. Y nos envía saludos a Javier, qué bueno. Bueno, el hombre de la eterna sonrisa. Sí, bueno. Pastor, la pastora Góndola es una pastora querida de Panamá. Ella nos dice, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué pasa? Que muchos pastores piensan que saben tanto que no necesitan mentores. Pero bueno es Dios que les dice hoy una vez más, necesitamos mentores. Mi papá siempre decía, 2 cabezas piensan mejor que una. Eso es así. Así, totalmente de acuerdo. Eileen Hernández nos dice, el problema de hoy es que algunos quieren tener un mentor para que le digan que son mentoreados, pero la realidad es que al momento de ser corregidos o enseñados por su mentor, no valorizan el consejo porque ellos piensan que lo saben todo. También la Iglesia Tabernáculo de Amor nos dice, eso es muy cierto. Madeleine nos dice, gloria a Dios, qué hermosa forma de confirmación. Y también agradecemos al pastor Rolando Rengifo desde Panamá, que está conectado con nosotros.
y nos dice buen día. Así que la gente conectada, obispo, la gente está recibiendo este programa con mucho cariño y sus comentarios. La gente está recibiendo la importancia del mentor en la vida de los pastores y las pastoras. En un artículo que escribí mientras estudiaba en el programa doctoral en teología pastoral en el recinto metropolitano de la Inter, en Cupey, y que fue publicado en el libro Educadoras Cristianas destacadas en el siglo XX, cito a la reconocida educadora cristiana, que tú la conoces, doctora Carmen Julia Pagán. Claro. Y ella dice, de todas las técnicas utilizadas por Jesús, se destaca la pedagogía de la pregunta. La importancia de la pregunta consiste en que ella, la pregunta, sí, estimula el pensamiento fructífero. Escúchate bien, ¿verdad? Estimula el pensamiento fructífero, el pensamiento, sí, que da fruto. Ayuda a clarificar los pensamientos, particularmente cuando estas, refiriéndose a las preguntas, son bien planificadas y dirigidas. Esta lleva a la reflexión profunda y al análisis. O sea, que esa pregunta como que provoca una revolución por dentro, ¿no? Del mentorado. Lo hace reflexionar. O se supone que sea lo que pase, ¿verdad? Sí. Es la intención sí, depende del mentorado que permita que eso suceda. Así es. Y Paulo Freire alega que la pregunta, y me encanta cómo lo describe, dice, va desmenuzando el conocimiento para elaborarlo y comprenderlo, para descubrir la realidad y transformarla. ¡Wow! O sea, que va a provocar en el mentorado análisis, introspección, elaboración o reelaboración del pensamiento, que a la vez se va a traducir en actitud, y la actitud lo va a llevar a transformar su situación existencial. Fíjate la importancia del mentorado y a la vez de ese método de la pregunta. También hay una lección de parte del mentorado, y es que imparte esperanza. Otra cosa que Jesús demostró como mentor fue eso, la lección de la esperanza. Y una de las grandes aportaciones, vuelvo y digo, del mentor es la esperanza. Así es. Este cree que aquellos a los cuales están bajo su enseñanza o dirección pueden ser mejores que él, mejor que el mentor. Y así lo hemos visto en mi carrera como pastor y como consejero y como mentor. He visto que en el camino los discípulos que tuve son mejores que el maestro, a la gloria de Dios. En otras palabras, un mentor siempre presenta una imagen positiva y además esperanzadora. Gloria a Dios por los mentores que tenemos. Y esto se puede ver a través de los elogios que Jesús le dio a sus discípulos. No solamente Jesús les preguntó, no solamente Jesús los enseñó, sino que el Señor los elogió, los estimuló, los motivó, reconoció cuando la gente hizo cosas buenas y los elogió por sus actos y por sus hechos. Los mentorados necesitan también ese estímulo. Mire, y es interesante, obispo, lo que usted está diciendo, porque el mismo Jesús dijo, como un gran mentor, él mismo dijo, mira, ustedes mayores cosas harán. Amén. Así que Jesús, en ese elemento de la esperanza, veía en sus discípulos que ciertamente ellos ¿verdad? Bajo el poder del Espíritu, ellos iban a poder lograr hacer muchas más cosas. Así que el mentor, una de las cosas que ciertamente presenta es que dentro de ese concepto de la humildad, de poder mentorear, parte de eso es la esperanza de que el que está frente a mí va a ser mejor que yo, va a hacer mejor trabajo del que yo puedo hacer. Así es. Fíjate que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19, Jesús dice,
hablando a una de las iglesias. Dice, yo sé todo lo que hace. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Mira, necesitamos muchas veces que ese mentorado reciba estímulo. Así es. Y alguien que le diga, oye, qué bien lo estás haciendo. Sí, sí. Cómo te estás desarrollando, cómo estás aportando al reino y a la iglesia. Así que Jesús los elogia. Pero también otro método de Jesús es la corrección. La corrección a los discípulos, a los mentorados. Van a haber momentos cuando el mentor va a corregir al mentorado para que siga el paso correcto. Y Jesús lo demostró en Mateo 8, versículos 23 al 26, cuando dice que Mateo describe, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Es decir, Jesús corrigió a sus discípulos porque dudaron del que estaba allí. Dudaron de Jesús. Estaban tan atemorizados de la tormenta y creían que no habrían de sobrevivir. Pero Jesús nos da un ejemplo a nosotros, los mentores, hoy en día. No solamente le dijo a los discípulos que lo que estaban pensando estaba errado, sino que les demostró por qué estaban errados. No solamente los corrige, correcto, sino que les demuestra por qué están errados. Así que les dio un ejemplo de por qué necesitaban más fe. Calmó la tempestad delante de ellos. Y cuando un mentor corrige a los mentorados, hacen más que decirles, ok, no hagas esto, sino que les demuestra por qué necesitan corrección y qué deben hacer. O sea, no es el por qué no, no es el por qué no tradicional de por qué no hace, por qué no, no, sino que es más que eso, hay una enseñanza. Así es, le demuestran por qué. Correcto. Mira, obispo, déjeme decirle, tengo gente conectada aquí con nosotros. Este tema está formidable. El pastor Josué Borges, que es el presidente de la Junta de Directores de Radio Redentor, nos dice, Dios les bendiga. Algunos argumentan que solo el Espíritu Santo es su mentor. Por eso desprecian la mentoría por otro ministro. Totalmente de acuerdo, nuestro buen amigo pastor Josué Borges. El doctor Ildefonso Caraballo, conectado con nosotros. Un abrazo, doctor Caraballo. Y nos dice bendiciones y buenos días. Saludos al obispo administrativo Richard López y también a Jesús Semidey. Buen tema. Gloria a Dios. También Lin Hernández nos dice importante. Mis saludos al doctor Ildefonso Caraballo. Claro que sí. También a Lin Hernández nos dice importantísimo aceptar la corrección del mentor. Si no aceptas la corrección, estás perdiendo tu tiempo. Debemos aceptar el consejo sabio y si algo no te convence, pues dígaselo al mentor y háblalo con el mentor. Me parece excelente. Obispo, tremendas las aportaciones de nuestra gente que están ahí conectados con nosotros. Fíjate, y Jesús como mentor demostró estas características. Número 1, observación. Número 2, destreza para escuchar. Importante. Número 3, confianza. Número 4, motivación. Número 5, destrezas para enseñar. Número 6, oportunidades para la creatividad. Número 7, corrección mediante la retroalimentación, o lo que se llama el feedback. Número 8,
creando una visión o meta. Eso es importante, tener una visión, una meta. No trial and error, no por tanteo y error. Número 9, presentando autoridad. Número 10, empoderando a sus mentorados. Número 11, dando una comisión a los mismos. Jesús es el mentor perfecto que aparece en la Biblia. Y la mayor parte del tiempo en la tierra lo que hizo fue eso, mentorear. Así es. Y constantemente, ¿qué hizo como mentor? Dirigió, enseñó, preguntó, estimuló, elogió, motivó y corrigió a sus discípulos para que los discípulos también fuesen mentores. Me parece que esta mañana ha sido un manjar. Lo que usted, obispo, nos ha presentado en la mañana de hoy ha sido poderoso para la gloria de nuestro Señor. Gloria. Mire, es importante que usted sepa que esta sección, este programa queda grabado y la gente nos va a poder ver a través de, ¿verdad?, de manera diferida. Pero si usted le ha gustado este segmento y usted ha dicho, esto del mentor, yo tengo que escucharlo 2 o 3 veces, es bien fácil hacerlo. Vas a YouTube y allí vas a colocar Jesús Semiday Ministries. Jesús Semiday Ministries. Vas a suscribirte a nuestra página de YouTube y allí vas a poder ver en horas de la tarde o ya mañana, vas a poder ver este video completito y lo vas a poder compartir, le das share, lo puedes ver las veces que ciertamente, ¿verdad?, quieras verlo y hasta compartirlo. Así que allí estará toda esta información, como todos los demás segmentos, videos que están allí listos para poder ser compartidos. Obispo, sin lugar a dudas, ha sido un manjar. Madeleine nos dice glorioso. Eileen, la pastora Eileen Hernández nos dice exquisito. Gloria a Dios. Mayra Rivera nos dice excelente. Así que me parece que la gente que ha estado conectada con nosotros están motivados y les ha bendecido en gran manera lo que hoy usted nos ha presentado. Yo suscribo esas palabras. Ciertamente usted ha dado una cátedra hoy espectacular, lo que nos ha presentado esta mañana para la gloria del Señor. Un banquete, esa enseñanza también nos dice la pastora Eileen Hernández. Obispo, ¿cómo la gente puede conocer de usted? ¿Cómo la gente puede comunicarse con usted y con su ministerio como obispo de la Iglesia de Dios en Puerto Rico, como profesor, como pastor, mentor? Wow, el obispo tiene tantos títulos que uno se cansa uno de decir tantas cosas que el obispo hace. Siervo del Señor, sobre todo. Pueden comunicarse conmigo en mis oficinas. Estamos de lunes a jueves, ya comenzamos de lunes a jueves. Pueden llamar al 787-626-1150. Nuestras oficinas quedan en Dorado, Puerto Rico, en el sector Los Romanes. Más mi número personal celular, 787-620 se me trancó ahora. Yo le digo ahora, no se preocupe. Ahora mismo solo 637-6102. Ok. Repito, 787-637-6102. Ahí está. Ahí lo busqué, lo tengo aquí también. Por si acaso pasaba algo, yo lo tenía aquí para decirlo también. Gracias. Así que qué bueno, obispo. De aquí salgo para la oficina que me están esperando ya. Ok. Pues que vaya en la paz del Señor, obispo. Gracias por estar con nosotros. Ciertamente, como siempre, su participación y sus palabras excelentes para la gloria del Señor ha sido un manjar. Lo que usted nos ha presentado esta mañana, y aquí en Terto Hablemos estamos muy agradecidos porque usted esté con nosotros. A ti muchas gracias y que Dios te siga utilizando en este medio para que muchos pastores y pastoras sean formados y al mismo tiempo estimulados para seguir hacia adelante. Necesitamos muchos mentores, personas que con su experiencia y su conocimiento puedan influenciar a otros y otras para que puedan servir
en el reino de Dios, que para eso hemos sido llamados, para servir. Así que un abrazo para ti y para tu novia eterna. Que pasen un bonito día, y a los amigos y hermanos que nos escucharon y nos vieron, un abrazo para ellos. Como les digo a los compañeros, un abrazo bien apretado. Ahí está. Gracias, obispo. El pastor, el doctor Rolando Rengifo dice: Dios le bendiga, obispo Richard López. Amén, amén. Ahí está.